Buenas noches amigos cooperativistas, hoy todos a dejar su teléfono en la mesa porque vamos a estar hablando de un tema tan importante como todos los viernes, pero hoy estamos hablando de nuestro propósito en la vida. Para eso nos acompaña Migdalia. Migdalia, bienvenida nuevamente a nuestro programa. Agradezco mucho a ustedes la invitación nuevamente y de veras estoy muy contenta de estar acá otra vez. No, se te nota que estás muy feliz. Bueno, ¿cuál sería el propósito en la vida? ¿Cómo empezamos a hablar de este tema muy interesante? Pienso que es como que es un tema algo controversial al parecer, ¿verdad? Porque, bastante. Va a llegar a un punto de nuestra vida, no importa cuántos años tengamos, nos vamos a preguntar por qué estoy acá, ¿verdad? Tarde o temprano. Sí. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi propósito? ¿Soy feliz? ¿No lo soy? Entonces, como que sí hay que responder varias preguntitas, ¿verdad? El propósito en la vida, entonces, ¿qué sería? Estuvimos hablando al principio, pues antes de iniciar el programa, sobre el tema. ¿Y cómo sería el propósito? Sabemos que puedes tener un propósito en tu profesión, puedes tener un propósito en la vida normal, natural, un propósito en tu casa. ¿Cómo es que nosotros definimos un propósito para cada una de estas áreas? Pues yo leía y decía también de que es algo que mi interior lo va a preguntar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si me voy haciendo un montón de preguntas y qué tal si descubro que no soy feliz con lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde surge la pregunta, en esos momentos oscuros donde nos encontramos a veces, es donde surge esa pregunta, ¿por qué estoy aquí, verdad? Entonces es como que bien curioso irlo investigando, ¿verdad? Y creo que hay varias teorías, me imagino que vos también has leído acerca de eso, ¿verdad? Porque varias personas se van a enfocar de diferentes puntos, religioso, laboral, y se va a preguntar ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? No, y sobre todo, como te decía, depende en el área en que estés pasando por esos, como decía, esos momentos oscuros donde tenés que hacer un stop y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Verdad? Por ejemplo, si hablamos de cualquier religión, decir, bueno, en realidad, ¿estoy llevando bien mi religión o estoy llevando la media? ¿Cuál es el propósito por el cual yo sigo esta religión? O si estás estudiando, ¿cuál es el propósito de que yo esté aquí estudiando? Nada más de sacar o ganar los exámenes, ¿verdad? Como muchos de los jóvenes hacen, ¿verdad? Migdalia, entonces, ¿cómo nosotros podemos, para todo esto, tenemos que evaluar nuestra vida? ¿Cómo podríamos evaluar nuestra vida para ir buscando un poco ese proceso de buscar el propósito? Creo que hagamos lo que hagamos, creo que lo principal, y sea la religión que sea, me imagino que lo principal será Dios, ¿verdad? Entonces, a través de ahí creo que eso como que sería lo más importante, ¿verdad? Porque puede estar lo laboral, la universidad o el colegio, etcétera. Pero creo que todo nos va a arrastrar hacia Dios, ¿verdad? Independientemente de la religión, ¿verdad? Entonces creo que nos va a llevar a Dios y me voy a preguntar, leía también acerca de que tenemos como que reflexionar muy, muy profundamente, muy en lo interior, conjuntamente con Dios, y ahí es donde creo que vamos a encontrar la respuesta, ¿verdad? Porque leía también acerca de que jóvenes o adultos podemos andar en muchas cosas y llenar tal vez nuestro interior de cosas vanas, ¿verdad? Claro. Entonces, tratando como de responder y de satisfacer aquellas necesidades y decir, yo soy feliz por esto y por lo otro, pero realmente llegas a la casa en la noche y te preguntas, vacío. Claro, entonces te sentís y decís, ¿qué onda? Entonces como que al final todas esas actividades donde andas involucrados como que tal vez no te llenaron y entonces no respondieron esa pregunta que me estoy haciendo, ¿verdad? Entonces creo que básicamente tendríamos que como que enfocarnos y irnos con Dios y hacer eso, ¿verdad? Tal vez sería como conjuntamente entre uno y Dios, ¿verdad? Claro, porque sabemos, Migdalia, muy interesante lo que estás diciendo, ya que a veces nosotros, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado el hecho de que nosotros tratamos de buscar nuestro propósito sin Dios. Y cuando te das cuenta, empezás a hacer estas situaciones, bueno, entonces me voy a meter a esto, voy a hacer esto para llenar ese vacío que tenés interiormente, ¿verdad?
tan claro el ejemplo de los amores, ¿verdad? Que pensás que un hombre o una mujer puede llenar ese vacío que existe, pero en realidad, como decía, es bien importante que nosotros nos acerquemos a Dios porque Dios es luz. Y Él nos va a iluminar, creo yo, para que nosotros podamos buscar esos propósitos, que yo creo que no va a ser solo uno en la vida, sino hay muchos propósitos para nosotros, ¿verdad? Sí, porque te podría hablar en el ámbito como mujer, ¿verdad? Entonces, yo me voy a trazar esta meta. Entonces uno dice, cuando ya logre eso, entonces quiere decir que ya respondí esa pregunta, ¿verdad? Pero puede ser que llegue a realizarme tal vez como profesional, culminar mi carrera universitaria, tal vez llegar ahí y volverme a hacer la pregunta, ¿verdad? Entonces ahí es donde pienso yo que estamos hablando acerca de eso, ¿verdad? De que podemos tener muchas metas o tal vez la cuestión de ser mamá. Entonces ser mamá es mi propósito, ¿verdad? ¿Y qué pasa si soy mamá, tengo 3 hijos y me hago la misma pregunta, ¿verdad? Entonces ahí pienso yo que es donde hablamos de que todas esas cosas como que al final nunca llenan esa respuesta, ¿verdad? Sino que nos vamos a ir otra vez con Dios, ¿verdad? Claro, o sea que no, los propósitos no se terminan, o sea, no es un propósito el que vas a lograr, sino que cada vez, cada etapa en las que nosotros vamos pasando, hay nuevos propósitos. O sea, el hecho de que decir, me voy a casar y voy a ser, bueno, en mi lado, pues un buen padre, no es ahí mi propósito, el ser papá. Bueno, ya soy papá, ya cumplí un propósito. Pero pueden venir, o sea, ¿qué clase de papá voy a ser? Porque esa es una de las cosas que arruina al ser humano, pues que no mira que cada vez, cada día, la exigencia de la vida te pide que tengas propósitos para cada cosa que se te esté presentando, ¿verdad? Claro. Bueno, Migdalia, decime entonces qué es la perfección. ¿Será que buscando los propósitos estamos buscando la perfección? Me imagino, yo creo que como hay muchos seres humanos que queremos la perfección y la buscamos, pero caemos otra vez a lo mismo, no la vamos a encontrar, ¿verdad? Y tal vez uniendo con nuestra pregunta inicial, ¿verdad? Mi propósito en la vida, quiero ser una persona perfecta o quiero llegar al perfeccionismo, ¿verdad? Pero me imagino que compartís lo mismo también conmigo, que no vamos a lograr esa perfección nunca, ¿verdad? Entonces, como hablábamos y retomamos lo que decíamos anteriormente, me voy a trazar metas y metas y metas queriendo ser perfecto, una madre perfecta, una universitaria perfecta, una hija perfecta, una novia perfecta, amiga perfecta, y creo que tampoco lo vamos a lograr, ¿verdad? Porque creo que ya llevamos como un poquito camino recorrido, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando llegas a la adolescencia, te trazas aquellas metas y querés lograrlas y buscar el perfeccionismo y no lo encontrás, luego pasas a ser joven y luego ya un adulto joven, etcétera, ¿verdad? Entonces, no, como que nunca llegamos a ese perfeccionismo. Yo creo que el perfeccionismo, bueno, para mí, en mi punto de vista, no es un fin, sino es cómo tú haces, cuando tú caminas para alcanzar una meta, cómo lo haces, si lo haces con mucho esfuerzo, si te dedicas. Para mí eso es hacer algo perfecto, pues, o sea, no es un fin, nada más, sino que es el caminar. ¿Cómo tú vas a caminar en ese camino que te va a dar a una meta? Y ya sabemos que las metas pues se acaban, la alcanzas una, viene otra. Entonces la perfección para mí, en mi punto de vista, es eso, caminar y hacer las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Claro, sí, tenés razón también. Creo que en ese aspecto como que cada quien tiene como su punto de vista, ¿verdad? Sí, estos son temas bastante, como decíamos, controversiales y de verdad de discusión, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a un corte comercial, usted no le cambie porque regresamos acá en Se Vale Vivir.